Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 1 al 11. Vamos a ponernos de pie para hacer esta lectura. Hechos, capítulo 1. Vamos a leerlo de forma alternada. Vamos a variarle un poquito. Vamos a alternar los de afuera y los de adentro. Yo voy a leer con los de afuera porque les voy a ayudar con el micrófono, y después el 2 inicia, continúan los de adentro y nos unimos al final. Hechos 1, del 1 al 11. Entonces dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a entonar el himno 129, por 1000 arpas y 1000 voces. Himno número 129. De la sexta parte, Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida. Letra por Lowell, música por Lowell Mason y letra por Thomas Kelly. Puestos de pie, recibamos a nuestro pastor, el doctor Misael Custodio Villa, con el mensaje Sentado a la diestra del Padre.
Les invito, hermanos, que abramos la escritura una vez más. Vamos a buscar en el libro del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 15 al 23. Hagámoslo de una manera alternada. Si ya lo encontramos, dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Oramos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos das, Señor, este hermoso día, Señor, que tú has creado y que tus misericordias, Señor, se renuevan. Gracias por darnos, Señor, el gozo de estar reunidos y de leer juntos tu palabra como lo hemos hecho. A más de esto, Señor, te rogamos que nos des entendimiento respecto de esta palabra, de manera, Señor, que tengamos provecho de la lectura que hemos hecho. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos. Hemos leído dos pasajes relacionados en el tema que abordan. En este domingo, como lo señalamos antes, hacemos un paréntesis en cuanto a la temática de las predicaciones que hemos venido haciendo, con el propósito de recordar, como lo hemos hecho también antes, los grandes acontecimientos históricos en los cuales está basada nuestra fe. Porque nuestro Dios se revela de esta manera y los grandes actos salvíficos en Cristo Jesús se han llevado a cabo precisamente en nuestra historia y para nuestro bien. Como hemos leído en la escuela dominical y en el Evangelio de Lucas, escribiendo él a Teófilo, le menciona cuán importante es que Teófilo conozca la historia para que su fe sea fortalecida. De esa misma manera, hermanos, nosotros recordamos la historia de la redención para mirarnos a nosotros mismos cuán bendecidos hemos sido y dar gloria a Dios por todo eso. La celebración que el pueblo de Dios lleva a cabo hoy es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hace 40 días celebramos los eventos de la cruz, haciendo énfasis en el amor de Dios desplegado en todo eso y en el sello de aprobación que el Señor, nuestro Dios, Dios el Padre, manifestó sobre la obra de su Hijo, resucitándole, levantándole victorioso, habiendo vencido, habiendo cumplido con la obra que el Padre había encomendado en sus manos.
Desde ese momento en el que el Señor resucitó y apareció a sus discípulos, dando evidencia de esa resurrección, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, dando el mismo apóstol Pablo testimonio de haber sido confrontado por el Señor resucitado en su camino a Damasco. Habiendo tenido esta experiencia de haber sido un perseguidor del Señor Jesús y de su iglesia, el Señor dijo de él: este instrumento útil me es este. Y el libro de los Hechos nos refiere precisamente que así fue. En los 40 días que han transcurrido, el Señor, apareciendo a sus discípulos y enseñándoles acerca del reino, como dice Hechos, el libro de los Hechos en el capítulo 1, al final de esos 40 días, y estando con sus discípulos, en la lectura que hemos hecho en el pasaje de Hechos 1, el Señor, dice la Escritura, fue alzado a la vista de ellos hasta que una nube le ocultó de sus ojos. Todos estos acontecimientos los tenemos que afirmar, porque fueron acontecimientos históricos, la resurrección y la ascensión. Y lo tenemos que afirmar, menciono, porque para el hombre moderno son incomprensibles. Para el hombre racional o racionalista, estas cosas le suenan a solo ficción. Nuestra fe, la fe cristiana, no está fundada en ficciones, sino en acontecimientos históricos, en manifestaciones de la gracia de Dios que manifiestan los portentos, el poder de Dios obrando para nuestra salvación. Así que en este día, hermanos, conmemoramos como pueblo del Señor el que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, como lo dice el libro de los Hechos, afirmando la veracidad de este acontecimiento, teniendo el testimonio de aquellos que vieron, de aquellos que estuvieron presentes y que nos han dado testimonio para nosotros. Nuestra confesión cristiana, por lo tanto, dice, y lo repetimos cada domingo al llegar a este artículo: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Sin embargo, no se trata solo de enfatizar la historicidad de este acontecimiento, sino también el significado de este acontecimiento, y el significado todavía más para nosotros. ¿Qué significado tiene el que el Señor Jesús, después de haber cumplido la misión que el Padre había encomendado en sus manos, después de haber resucitado y ascendiera al cielo, qué fruto tiene para nosotros y qué significado tiene en la historia de la redención? Pues esa ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Padre y sentarse a la diestra del Padre, como dice nuestra confesión, pero como hemos visto, tomado del libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo no significó solamente un regreso, porque como dice el Evangelio de Juan, antes de venir a este mundo, antes de tomar un cuerpo como nosotros, nuestro Señor Jesucristo, como segunda persona de la divinidad, es eterno, es Dios. Por eso dice el apóstol, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo nació, no comenzó a ser, Él es eterno.
vino para la redención, la tarea que el Padre encomendó en sus manos. Y habiendo cumplido esa misión, como es dicho desde la cruz, cuando le escuchamos decir consumado es, entonces Él venció, y habiendo vencido, Él mismo anunció a sus discípulos que regresaría al Padre. Pero no solamente se trata de ese regreso a aquel lugar donde había estado antes de venir a este mundo. Es cierto que la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro a los Hebreos, se llevó a cabo de manera perfecta. El Señor ofreció un sacrificio perfecto y por lo tanto un sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 7:27. Pero su oficio de mediación no ha concluido. Ascendió al cielo, a donde está ahora mismo ejerciendo la tarea de mediación, pero también de gobierno de todas las cosas. Así que si no vemos a nuestro Señor Jesucristo, no significa que el Señor se ha olvidado de nosotros, ni tampoco que ha sido una especie de vacaciones que se ha tomado el Señor Jesús, sino que Él sigue ejerciendo su oficio en este momento en particular de gobierno de todas las cosas. Miramos en primer lugar el significado de estar sentado a la diestra del Padre. Cuando las Escrituras nos refieren, como hemos leído, y el libro de los Efesios, que hemos leído también, que el Señor le sentó a su diestra en los lugares celestiales, debemos contextualizarlo para entenderlo. ¿Cuál es este significado de estar sentado a la diestra? Como todos sabemos, hermanos, por ejemplo, decir la derecha o a la izquierda tienen en ambos casos un sentido positivo o negativo. Lo mismo que si a veces decimos arriba o abajo. Cuando se dice a la diestra es un sentido positivo, y la diestra es un sentido de autoridad y de poder. Esta imagen que nos da las Escrituras acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y tomando su lugar a la diestra del Padre, es una imagen que es tomada de las cortes reales. Porque la Escritura se escribió en ese contexto. No había repúblicas, había reinos. Las naciones eran gobernadas por reyes. Tomadas de ese contexto, los reyes solían tener ministros. Los ministros a los cuales encargaban la tarea de gobernar. Estos solían sentarse a la diestra, porque eran ellos, aunque el rey era el gobernante, pero los que ejercían ese gobierno eran los ministros o el ministro que el rey nombraba para ese caso. Para ilustrar este ejemplo, hermanos, para ilustrar este punto, podemos ir a Génesis capítulo 41. ¿Quién no conoce la historia de José? Este joven que pues sus hermanos le hacían bullying, ¿no? Y terminaron por venderlo. Llegó a Egipto, y en Egipto conocemos la historia, hermanos, es un tanto larga la historia, pero este capítulo 41 nos refiere a aquel momento en el que José se encuentra con el faraón. Después de muchas peripecias, digamos, obviamente todas ellas gobernadas por nuestro Dios,
porque cuando se vieron descubiertos sus hermanos, tuvieron miedo de que José cobrara venganza por todos los males que le habían hecho. Sin embargo, José dice algo muy interesante. Dice, Dios me envió acá para preservación. Miren cómo ve todos los acontecimientos a la luz de los planes de Dios, de la soberanía de Dios. Llegó hasta este punto y hubo un sueño que el Señor le dio a Faraón. Difícil de interpretar, mas fue encontrado que había un joven en quien estaba el Espíritu del Señor y que podía interpretar aquel sueño a Faraón. Fue llevado a Faraón y este joven le dice a Faraón el significado de aquel sueño. No vamos a ir a todos los detalles, por eso hemos señalado el versículo 40 y en adelante 41 también. Después de que sorprendió a Faraón con aquella explicación, el Faraón mismo dice, el versículo 38, ¿hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La respuesta es no. Entonces el Faraón dice, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué hace entonces el Faraón con José? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué hizo entonces el Faraón? Dice además, dijo a Faraón, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y le dio las insignias de ello. ¿No? Se quitó su anillo y lo puso en la mano de José. Hizo vestir a José de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Es decir, lo invistió. Le dio la investidura de su puesto. A partir de eso, José se convirtió en el gobernante de toda la tierra de Egipto. Todos estaban sujetos a la autoridad de José. Se hacía lo que José decía. Y la tierra disfrutó de toda la seguridad que venía del Señor en tiempos difíciles. Se administró, José era un buen administrador, administró todos los bienes que Dios dio a Egipto durante 7 años de abundancia y fueron administrados durante los 7 años de escasez. José fue una bendición para el pueblo de Egipto y para los pueblos aledaños. Este pasaje ilustra el punto que hemos señalado. ¿Dónde estaba José? Se puede decir que José había ocupado precisamente la diestra del faraón, que se había sentado a la diestra del faraón, porque José tenía todo el poder del faraón. Dijo Faraón mismo, en las palabras que hemos leído, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. José tenía toda la autoridad del faraón para ejercerla en toda la tierra de Egipto, para gobernar la tierra de Egipto. La única autoridad superior a José era el faraón. Esta ilustración, este pasaje lo traemos para ilustrar lo que decimos respecto al Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, el Padre le resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Dios Padre. ¿Qué significado tiene? Que nuestro Señor Jesús
habiendo cumplido la encomienda del Padre, es exaltado, predicó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, diciendo a aquellos que estaban reunidos: a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha exaltado y le ha hecho Señor y Cristo. Nuestro Señor Jesucristo entonces ascendió al Padre para tomar su lugar, para asumir la autoridad que el Padre estaba poniendo en sus manos. Porque en primer lugar el Señor estaba manifestando su aprobación sobre el sacrificio llevado a cabo en la cruz. Porque dice el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. El Señor entonces, al morir en la cruz, ha comprado los derechos de redención. Ha hecho suya la autoridad. Y el Señor y el Padre, aprobando la obra del Señor Jesús, del cual había dicho antes: escúchenlo, porque en Él tengo complacencia. Había designado a Él para esta encomienda. Ahora, el Señor, dice el apóstol Pedro, le ha exaltado, le ha elevado, lo ha puesto en alto, lo ha distinguido, sentándolo a su diestra. Así pues, el que el Señor esté a la diestra del Padre significa que le ha sido entregado a Él el señorío, la autoridad, el gobierno, no sobre todo Egipto, no sobre todo Israel, sino sobre los cielos y sobre la tierra, es decir, sobre todo el orden creado. El Señor Jesucristo, al ascender entonces al cielo, ascendió para tomar solemne posesión del cargo y el oficio que se le ha asignado por el Padre, dice Juan Calvino. Cuando escuchamos al Señor Jesucristo, también, y antes de despedirse de sus discípulos, dice Mateo 28 y versículo 18, el Señor mismo nos indica esto. ¿Quién recuerda el versículo 18 de Mateo 28? Toda autoridad o toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿De dónde entonces algunas personas han sacado la idea de que este mundo es de Satanás o que lo gobierna Satanás? Esto particularmente es una doctrina enseñada por los testigos de Jehová. Esta enseñanza del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, habiendo venido para proclamar su reino, como lo escuchamos en su predicación, anunciando su señorío sobre todas las cosas, habiendo triunfado en la cruz, ha recibido entonces toda potestad en los cielos y en la tierra. Este es el significado de lo que confesamos y de lo que dice el libro de los Efesios. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué provecho tiene la enseñanza de la Escritura para nosotros y este acontecimiento para nosotros? Es que el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo sobre los cielos y la tierra, da consolación y seguridad a su iglesia. Yendo al libro de Apocalipsis, hermanos, hay un pasaje un tanto controversial, Apocalipsis capítulo 20, donde se habla del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos tienen la interpretación de que ese reino milenial, ese reino de 1000 años, será un gobierno del Señor de 1000 años calendario,
los nuestros, pero en el futuro. No sabemos cuándo. Así que sí, muchos cristianos hablan del reino de Cristo, pero muy en el futuro. Así entonces, cuando miramos lo que dice el texto y esa expresión de que el Señor Jesucristo reinará 1000 años, en esa visión muy lejana en el futuro, no es compartida por la comunidad reformada. Porque la afirmación reformada es que nuestro Señor Jesucristo gobierna ahora mismo. Y esos 1000 años no deben ser tomados literalmente, sino que esos 1000 años, como el Señor mismo dice, no podemos reducirlos a esa literalidad, porque la Escritura dice, para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Lo que señala es este periodo de tiempo y designa al periodo de tiempo que se encuentra entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso bien podemos decir que ahora mismo ya estamos en el milenio, ahora mismo ya está gobernado nuestro Señor, Él reina. Esta verdad enseñada por las Escrituras era muy importante para el tiempo del primer siglo. Como hemos estado estudiando en la escuela dominical, la iglesia cristiana fue perseguida y terriblemente perseguida. El libro de Apocalipsis se escribe en el contexto de una persecución a final del siglo I. Esa persecución que se localizaba en la región de Asia Menor. Por eso las 7 iglesias que son mencionadas en los capítulos 2 y 3. Si miramos un mapa, veremos a esas iglesias muy cercanas unas de las otras, en una misma área geográfica. Eso indica que la persecución para la iglesia se había desatado ahí, y como ya hemos estudiado, ¿cuál es el propósito de los que persiguen a la iglesia? Estando detrás de todos ellos el enemigo, el adversario, el propósito es aniquilar a la iglesia. Aniquilar la verdad. Cuando estos hermanos eran perseguidos, como todos aquellos que están pasando en un momento difícil, la pregunta sería, ¿y nuestro Señor Jesucristo? Porque los creyentes de esta época ya no eran aquellos que como Juan, que como Pablo, o como antes de Pablo, Mateo, Tomás y los demás discípulos y apóstoles vieron directamente. Para esta época y en estas regiones estamos hablando ya de creyentes de tercera generación. De aquellos que en San Juan 17 el Señor Jesús oraba diciendo, no te ruego solamente por esto, sino te ruego por aquellos que han de creer por el testimonio de estos. Así que comienza a haber cristianos como nosotros, hermanos, que creemos sin haberle visto, creemos sin haber estado presentes ahí, pero creemos por el testimonio de estos. Aquellos hermanos y aquellas iglesias podrían tener las preguntas que a veces nosotros tenemos. ¿Nos vencerán? ¿El adversario o los adversarios triunfarán sobre nosotros? ¿En dónde tenemos esperanza? ¿En dónde está nuestra seguridad? Es en ese contexto donde hermosamente el Señor Jesucristo se revela a la iglesia. Capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Cómo comienza el versículo 1? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus hijos. De ahí obtiene el nombre el libro. El Apocalipsis de Jesucristo.
Apocalipsis tiene hoy en día una connotación negativa, ¿no? Cuando se ve un desastre, cuando hay una catástrofe, dicen, mira, fue de dimensiones apocalípticas, ¿no? Se le da al término un sentido negativo, catastrófico, y cuando se habla de Apocalipsis, muchos tienen miedo, incluso muchos cristianos tienen miedo de leer Apocalipsis porque hay cosas terribles ahí. Cuando el sentido del libro de Apocalipsis es muy positivo. Es decir, el Señor Jesucristo a la iglesia, aquí estoy y aquí estoy con ustedes, tal como lo prometió. Por eso dice el versículo 1, revelación de Jesucristo. Y cuando el Señor se revela a Juan, le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias. ¿Por qué ha de escribir a las 7 iglesias? A esas iglesias que están siendo perseguidas. Para afirmar que el Señor Jesucristo, en quien han creído, en quien han afianzado su fe, en quien está su esperanza, es un Cristo vivo y verdadero, y que no los ha abandonado, sino que gobierna en los cielos y en la tierra, y que por ese gobierno la iglesia puede morar tranquila y segura. Así que el señorío de Cristo no es un asunto del futuro. El señorío de Cristo es un asunto ya del presente. El Señor Jesucristo dice, repetimos, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En el ministerio del Señor Jesucristo, Él mismo ya manifestó su señorío, el cual es más plenamente después de su resurrección. ¿Y en dónde manifiesta el Señor ese señorío? Que después dice, en los cielos y en la tierra, durante su ministerio. Dicen las Escrituras que el Señor recorría las aldeas, los pueblos, las ciudades, predicando y enseñando el reino de los cielos y sanando a toda dolencia, a los enfermos, etc. Miramos que el señorío de Cristo no es de palabras, es de hechos. Los milagros del Señor Jesucristo tenían ese propósito. No como muchos hoy en día que alardean de tener el poder de sanidad, que parece que lo único que quieren es ser protagonistas o les gusta el protagonismo. Y sus supuestos milagros pues no tienen otro propósito sino atraer las luces hacia ellos. Y además el dinero. El Señor Jesucristo nunca buscó eso. Los milagros del Señor Jesucristo eran la expresión de que Él era quien decía ser. Si Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde ves ese reino? Lo ves aquí, actuando con poder, con autoridad en los cielos y en la tierra. El Señor manifestó esos poderes o ese poder en nuestras enfermedades. El Señor curó a muchos enfermos. Sin embargo, no quería ser visto como un mero sanador. De ahí que el Señor en muchas ocasiones les dijera a aquellos que habían sido sanados, váyanse y no se lo digan a nadie. Porque el Señor no quería ser visto como un mero sanador, sino que los milagros de sanidad eran una manifestación del poder del Rey que estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo tengo poder sobre la vida de los hombres. ¿Qué había hecho el pecado? ¿Acaso Dios desde el principio nos creó para enfermarnos? ¿Acaso Dios desde el principio nos creó para tener todo tipo de males, de malestares, de dolencias? No. Estas son a causa de la caída.
a causa del pecado. Cuando el Señor obró milagros, el Señor obró esos milagros en esta demostración de que la vida, nuestra vida, es suya. Y Él restaura poderosamente nuestra vida al servicio del reino suyo. Imagínense aquel hombre que fue bajado del techo por sus amigos. ¿Cuántos años habría estado dependiendo de todos? Aún para que le tomara sus alimentos, se los tenía que dar en la boca. No podía abrazar a sus seres queridos, no podía salir siquiera a caminar para tomar el sol, no podía ir al trabajo para traer el sustento de su familia. Estaba completamente postrado. Cuando el Señor le dio la salud completa, lo restauró a la vida. Ese hombre no solamente se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Seguramente abrazó a sus seres queridos. Seguramente se fue a trabajar. Disfrutó del trabajo, regresó a casa. No solamente sustentó a sus familias, compartió con los demás. El Señor en su poder rehabilita la vida a los principios originales de la creación, como lo hace con nosotros. En segundo lugar, el Señor mostró su poder en las fuerzas de la naturaleza, a las cuales los hombres le tienen miedo y a las cuales los seres humanos han adorado, han tenido como ídolos los Baales, los Astarot, los Moloch, etc. Cuando el Señor iba con sus discípulos cruzando el mar de Galilea y se desató una gran tempestad, los discípulos espantados fueron al Señor Jesús y lo sacudieron. Le dijeron: Señor, ¿no tienes cuenta que perecemos? ¿No tienes cuenta que nuestra vida está en peligro? ¿Que vamos a morir? El Señor dormía plácidamente en medio de esa tormenta. ¿Qué tuvo que enseñarles el Señor en ese momento a ellos? ¿Por qué tienes miedo de morir? ¿Por qué te espantas de que vas a morir? Se levantó el Señor y ¿qué es lo que dijo? Le dijo a las fuerzas de la naturaleza, al viento: calla y enmudece. Mira, ¿tienes miedo de morir? ¿El viento a quién obedece? ¿Acaso es una fuerza autónoma, independiente, caprichosa? No. El Señor es Señor de toda la creación. El Señor sujeta todos los poderes en su mano. Eso es lo que está demostrando. Y no fue la única ocasión. El Señor está diciendo: tengo señorío sobre toda la creación. Este bicho que ha azotado últimamente a la humanidad, ¿ustedes creen que no está en las manos de Dios? Claro que sí. Y nada ha acontecido que no haya sido de la mano de Dios. ¿Por qué tienes miedo de morir? ¿No está tu vida cuidada, guardada por el Señor? En tercer lugar, ¿qué más amenaza la vida del hombre? Los endemoniados. El Señor no solo sanó a los que estaban ciegos o sordos o mudos o cojos o leprosos, también sanó a los que estaban poseídos por demonios. A la presencia del Señor Jesucristo, los demonios temblaban. ¿Qué tienes contra nosotros? Todavía no ha llegado nuestro tiempo, decían al Señor. Dice la Escritura: los demonios creen y tiemblan. Y el Señor Jesucristo manifestó su poder incluso en el mundo espiritual. ¿Acaso hubo demonio que no sujetara al Señor? No.
Sal de él, decía el Señor, y dejaban libres a un joven. A un varón, a una mujer. Enseñando al Señor con ello que la vida le pertenece y que Él la libra porque es suya y para su servicio. Y expulsa a Satanás, porque no es de Satanás. Satanás es un intruso. Todo es del Señor. Y finalmente la muerte. El Señor recibió un aviso de unos amigos muy queridos que vivían en Betania. Dos hermanas muy angustiadas enviaron un recado al Señor diciéndole: Señor, Lázaro, a quien tú amas, está gravemente enfermo. Como todos nosotros, yo creo que ellos querían que inmediatamente el Señor Jesús saliera corriendo para ir a Betania. No lo hizo. Pasaron unos días. El Señor fue cuando Lázaro ya había muerto. Lázaro, dicen sus hermanas, hace 4 días que le sepultamos. Se habían vencido. Murió. El Señor Jesús, ¿qué hizo con Lázaro? Con su palabra de poder frente a la tumba, ordenó. Y Lázaro salió. Durante su ministerio, el Señor ya dio manifestación de su señorío. Él es el Rey, resucitado y ascendido al cielo. ¿No tendrá más poder, señorío sobre toda la creación? Por eso la revelación de Apocalipsis es consoladora para las iglesias, porque está diciendo: yo reino, yo soy el Señor. Más literalmente había dicho el Señor, refiriéndose a su iglesia, a los suyos: nadie las arrebatará de mi mano. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Miramos esta visión que fue para el apóstol Juan y a través de él hacia nosotros. Hay un rollo, un libro, de ese momento eran de rollos, atado con 7 sellos. ¿Quién puede tomar ese libro y desatar sus sellos? En principio nadie. Y el mismo profeta lo manifiesta que no había nadie. Versículo 4: lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Cuál es la palabra consoladora para Juan? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, ¿a quién se refiere en este versículo? A nuestro Señor Jesucristo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ¿no? Esa imagen es inconfundible, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este es, si lo unimos con Mateo 28, 18, este es el Señor Jesucristo asumiendo toda potestad y toda autoridad
arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque Él, habiendo sido inmolado en la cruz, habiendo sido sacrificado para restaurar todas las cosas, para reconciliar al hombre con Dios, Él es el único digno, como dice este pasaje. Él es el único que puede tomar ese libro. ¿Y qué significa ese libro? El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra. Todo. El Señor se revela aquí como el Señor de la historia. Cuando ese libro es abierto, hoy no lo haremos por la extensión que sería aquí, pero cuando ese libro se abre, en conformidad que se van abriendo los sellos, se dan eventos en la creación. Porque este acto significa que el Señor ha asumido su papel de gobernante de todas las cosas. Estando a la diestra del Padre, ha sido puesto para gobernar sobre toda la realidad, sobre toda la creación. Hasta que finalmente, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, Él mismo entregue ese reino al Padre. Y eso sucederá cuando el Señor venga por segunda ocasión. Por eso, aquellos que estaban alrededor del trono, dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué palabras, qué visión tan consoladora para aquella iglesia que estaba siendo perseguida a finales de aquel primer siglo. De aquellos creyentes que habían venido a los pies de Cristo por el testimonio que habían dado otros, pero que ellos mismos no habían visto y no habían oído por sí mismos, al igual que nosotros, amados hermanos. ¿Qué entonces tiene como consolación y efecto para nosotros? Que aquel que nos amó y murió en la cruz por nosotros, habiendo cumplido con esa misión, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Quiero concluir con la lectura de Efesios, la cual hicimos al principio, en el capítulo 1, particularmente los versículos 20 al 23. Hablando de nuestro Dios y del poder de su fuerza, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Toda autoridad, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al celebrar, hermanos, la ascensión de nuestro Señor, no solamente recordamos pues que el Señor regresó con el Padre a donde estaba antes de haber venido a redimirnos, sino el significado de haber ascendido ahora y de estar sentado a la diestra del Padre, de recibir de Él toda autoridad, la cual el Señor Jesucristo está ejerciendo ahora mismo. El que tiene señorío sobre la historia de la humanidad es Cristo.
y todos los acontecimientos, aunque nosotros no podamos explicarlos y relacionar uno con el otro, confesamos por las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo reina. Por eso nos referimos a Él siempre diciendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, amados hermanos, como iglesia, como aquellas 7 iglesias, aun cuando estamos en tribulación, aun cuando podemos estar en angustia, no estamos solos, no estamos abandonados. Nuestro Señor, que nos ha redimido, está señoreando sobre todas las cosas de la tierra, particularmente guardando a los suyos. Él fue el que dijo: nadie las arrebatará de mi mano. Y dijo de su iglesia también: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y termina efectivamente Mateo capítulo 28, el último versículo, diciendo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es el Señor de la historia. Él conduce todas las cosas. Él está conduciendo todas las cosas ahora mismo hacia el escatón, hacia la consumación, hacia el establecimiento de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Así, hermanos, nosotros entonces debemos ahora ser fieles a Dios. Que el Señor Jesucristo guarda a los suyos con poder, con este poder que ha manifestado de esta manera. Y bendito sea el Señor, y bendito sea nuestro Rey, nuestro Señor, que nos guarda. Vamos a orar. Bendito soberano Señor, oramos con gratitud en nuestro corazón por todas tus maravillas y todas tus misericordias manifestadas, Padre, en esta ascensión de nuestro Salvador, y recibiendo de ti, Padre, la distinción, la exaltación, la gloria de estar sentado a la diestra tuya, señoreando sobre todas las cosas, dando, como lo hemos visto, grosso modo en los evangelios, a través de sus milagros, diciendo a todos cuantos les vieron que Él es el Rey, que Él es el Señor. Y habiendo cumplido la misión, tú le has exaltado, Señor, por sobre todas las cosas. Y nosotros, como tu iglesia, Señor, consoladoramente, Señor, escuchamos esa palabra. Aun cuando estamos en tribulaciones, en angustias, sabemos, Señor, que estamos en tus manos y que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entre tanto, Señor, esperamos también tu segunda venida, el día en que te veremos, Señor, cara a cara, lo cual anhelamos profundamente. Te alabamos, bendito Padre, bendito Señor Jesucristo, bendito Espíritu Santo. Amén. Amén.